Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la volatilidad, que es la máquina productora de los pips. Y vamos a entender qué es la volatilidad y también qué son los pips. Primero, la volatilidad nada más y nada menos es la oscilación que tiene el precio de un punto del mercado hacia otro, o es decir, la variación de los precios que tiene un activo subyacente o lo que operamos los traders, los CFDs. Hay que entender que hay dos tipos de volatilidad, la alta volatilidad y la baja volatilidad. ¿Cómo se ve esto reflejado en los mercados? La alta volatilidad se ve de la siguiente manera. Vemos acá el ejemplo del dólar yen en temporalidad de un día y podemos ver los bruscos movimientos que ha generado el mercado. Esa tremenda caída fue desde marzo cuando empezaron a salir las noticias del coronavirus y bajó toda esa cantidad de puntos. Luego tenemos la baja volatilidad que la vamos a ver de esta forma. Es como una especie de consolidación, pero dentro de esa consolidación también podemos ver movimientos de los precios, es decir, siempre hay oscilaciones. Si no existieran oscilaciones, entonces no tendría sentido alguno operar en trading, operar en los mercados financieros, porque no habría oportunidad alguna. Y es por eso que existe la volatilidad y es por eso que muchas personas pueden generar ingresos a través del trading gracias a la volatilidad. Ahora, la volatilidad genera, la oscilación de los precios en los gráficos genera puntos y esos puntos son conocidos como pips. ¿Qué es un pips? Pips o pip en términos inglés es point in percentage, también conocido ya en español como punto porcentual. Y es exactamente lo mismo, la oscilación que tiene el precio de un punto del mercado hacia otro punto del mercado. Por ejemplo, podemos decir que el precio bajó el precio de determinado activo financiero. Podemos hablar de, por ejemplo, el petróleo, que baja de los $40 por barril a los 39.50. Ahí hubo un cambio, pero nosotros lo conocemos ese cambio como en términos monetarios, en 50 centavos bajó el precio. Pero en términos de pips, nosotros vamos a ver mucho más allá, vamos a ver muchos más decimales. Y vemos, por ejemplo, esto. Cuando un precio cambia de un punto hacia otro, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, esa oscilación que ha sufrido el precio, esos cambios, ese cambio, nosotros los vemos reflejados en el mercado exactamente en esos precios, como lo vemos acá. Entonces, recapitulando y en resumen, si yo tengo una tendencia alcista, yo voy a ver que un precio cambia desde el punto más abajo hasta el punto más alto y ese rango de precio habrá generado cierta cantidad de puntos o de pips. De igual forma, si sucede el cambio de precio de arriba hacia abajo, entonces estamos hablando que el precio que cambió de 92.722 hasta el 87.725, ahí generó una cantidad de pips. Pero vamos a ver los precios, cómo están compuestos los precios para conocer y desglosar exactamente cómo debemos calcular más adelante los pips. Y veamos, ¿cómo están compuestos los precios? Vamos a hacer ejemplo siempre con el mismo, con el libra dólar. Y veamos, el libra dólar en estos momentos tiene un costo de 1.28661. Eso quiere decir que por cada libra me van a dar un dólar punto 28666, ¿verdad? Por cada libra. Por cada libra me van a dar un dólar punto 2866. Ok, veamos ahora cómo está compuesto esto, los pips, cómo vamos a determinar los pips dentro del precio. El primero, que es el número uno, ese es un micro pips. No se toma en cuenta, pero es importante también, aunque no vamos a tener muchos beneficios cuando se muevan solo los micro pips, porque son como los decimales de los pips.
Luego vamos a tener este, que es el 6, el primer 6, y ahí ya empiezan a contar los pips. Si hay un cambio en este primer número, entonces eso quiere decir que ya hay un cambio de un pips, o ya lo vamos a ver más adelante cómo se mueven los mercados. Luego el siguiente 6 hace cambios, y hace cambios, estamos ante el cambio de decenas de pips. Luego tenemos el siguiente, estamos hablando de las centenas de los pips, y por último, estamos hablando de los millares de los pips. Si el 1 cambiara, cosa que no ha sucedido, eso querría decir que hay un cambio en 10,000 puntos, pero no puede darse en 10,000 puntos de una sola vez. Puede ser que lleguen a cambiar hasta centenas de pips y los millares de pips pueden darse, pero en un lapso del tiempo muchísimo más amplio. Este es en cuanto a las paridades, cuando no tienen involucrado un yen en la composición de la misma paridad. Ahora veamos un par mayor, el par mayor, pero ahora con los yen japonés. Los yen japonés, por lo general, pues tienen solamente 3 decimales después del punto y vamos a hacer exactamente lo mismo. El primero es conocido como un micropip, el segundo es la unidad de pips, el tercero es la decena de pips, el cuarto sería la centena de los pips y el quinto sería los millares de los pips. Eso quiere decir que ahorita, por cada dólar que yo quiera cambiar, si voy ahorita en estos mismos momentos a Japón y llevo dólares, por cada dólar que yo cambie, a mí me van a entregar 105.52 yens. Eso es lo que me estarían entregando. Pero como existe una tasa de cambio, pues se entregarían menos. En el mercado real, esto es lo que está costando un yen. Un yen o un dólar contra el yen sería 105. Para no confundirlos, si yo llevo dólares a Japón y los cambio, me tendrían que estar dando legalmente 105.52 yen por cada dólar que yo intercambie. Ok, ahora veamos cómo debo calcular yo los pips, que eso es lo que nos interesa también en esta clase. ¿Cómo calcular los pips? Hagamos siempre ejemplos con el libra dólar y con el dólar yen. Colocamos siempre los mismos precios que anteriormente hemos utilizado y veamos lo siguiente. Debemos saber que para calcular los pips existen varias formas. Unas son herramientas que están dentro de la plataforma de TradingView y otra, que es esta, la que vamos a utilizar ahorita, es la forma manual. Pero con la forma manual nosotros vamos a entender y comprender perfectamente de dónde es que salen los benditos pips, que son los que nos van a ayudar a nosotros a generar ingresos también. Ok, veamos lo siguiente, el primer ejemplo. Hay una especie de cambio, ha existido una oscilación o una volatilidad en el precio, ha habido un cambio. Ahora el precio ya no vale, ya no estamos en 1.28661, sino que ahora estamos en 1.29563. Mi pregunta es, contéstala tú. El precio ha pasado de 1.28661 a 1.29563. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Contéstetelo. Exacto, ha aumentado. Así es. Ahora solo resta hacer una operación simple, aritmética. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar el mayor contra el menor, es decir, el 1.29563 menos el 1.28661, pero lo vamos a hacer con un pequeño cambio. Y es que el punto decimal no lo vamos a colocar exactamente donde está, sino que lo vamos a colocar antes del último dígito. De esta forma quedaría así. Sería 12956.3 o 12.956.3 menos 12.866.1. Igual ya vamos a tener tiempo para calcular, no te preocupes. Tenemos otro ejemplo. Ahora, el precio pasó de 1.28661 a 1.25330. La pregunta es, ¿aumentó o disminuyó? Exacto, ha disminuido. Ok, entonces hacemos la misma operativa que anteriormente expliqué y colocamos el punto decimal en el último
dígito. Luego tenemos el yen japonés, el dólar versus el yen japonés. Tenemos ahora el precio, ha existido una variación de los precios y ahora el dólar versus el yen está costando 106.656. ¿Ha aumentado o disminuido? Correcto, ha aumentado. Luego tenemos otro ejemplo, pero vamos a ver antes, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar el mayor menos el menor y colocando el punto decimal en el último dígito. El otro ejemplo, claro, ya no necesito hacerte la pregunta, tú lo sabes perfectamente, ha disminuido. Ok, si el precio ha disminuido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exacto, restar el mayor menos el menor y colocar el punto decimal en el último dígito, de esta forma. Ahora, tómate unos breves segundos para hacer los cálculos aritméticos, ponle pausa al video y regresa con las respuestas antes de continuar. Bueno, supongo que ya hiciste perfectamente los cambios, o los cálculos más bien. Y ahora veamos. El primero, la primera operación aritmética que vamos a ver ahorita, es una, un aumento del precio de la libra dólar y la variación o la cantidad de pips que aumentó es, vamos a ver, sería exactamente, vamos a verlo acá. 90.2, así es. Ok. Luego tenemos el siguiente, que es una disminución en una variación del precio de la libra versus el dólar, 33. Si lo tienes así, has hecho bien el cálculo. Ahora vamos a pasar al dólar yen. Exacto, si tienes ese cálculo, qué bueno. Y por último, 75.8. Todos estos quiere decir que son las cantidades de pips que se movieron. En el primero aumentó 90 pips, 90.2 pips. En el segundo disminuyó 333.1 pips. En el siguiente del dólar yen aumentó 112.9 y en el otro disminuyó 75.8. Estos han sido unos ejemplos de cómo calcular los pips de forma manual. Pero ahora vamos a ir al gráfico para conocer cómo podemos calcular los mismos pips, pero ahora de forma manual. Vamos a ir al gráfico a cualquier paridad. Vamos a ir a una paridad, por ejemplo, vamos a ir al libra australiano. En el libra australiano vamos a pasar a unas temporalidades un poco más pequeñas, vamos a poner de una hora. Ok, vemos que el precio en una hora en el libra AUD o en el libra australiano ha tenido aumentos. Vamos a colocar desde acá hasta este punto. Vamos a hacerlo y vean esto. Vamos a utilizar el imán para colocarnos exactamente en la posición que nosotros deseamos, que es ahí y hasta acá. Ok, entonces tenemos que el precio aumentó desde este punto hasta este punto. ¿Cómo podemos hacerlo de forma más fácil? Utilizando las herramientas que nos da TradingView. Y el primero que podemos utilizar es la regla. La regla, al colocarla acá y desplazarnos hasta arriba, nos va a decir cuántos pips ha aumentado. Y lo podemos ver acá, que dice que ha aumentado 648 pips. 648 pips aumentó desde este punto hasta este punto. Ok, perfecto. Ahora veamos, utilicemos otra herramienta. Esta herramienta se llama rango de precio. Es esta que está acá, rango de precio. Ok, hacemos lo mismo, le damos clic acá y luego desplazamos hasta aquí, le damos clic y nos va a dar exactamente lo mismo, 648.1 pips. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo sé calcular de esta forma, si no sé esas herramientas? Yo, simple y sencillamente, puedo utilizar también la regla o la herramienta, más bien, de las posiciones cortas y las posiciones largas. Ok, la que me interesa va a ser exactamente esta hasta ahí.
Y si ustedes se fijan, son 648 pips los que se movió exactamente desde este punto a este punto. Si yo hubiera ido en una compra, yo hubiera colocado acá mi stop loss, es el riesgo que yo hubiera tomado y me hubiera ido por toda esta ganancia hasta que el precio llegase a esta zona. Entonces yo hubiera cerrado mi operación en ganancia con 648 pips. Esta es una forma de calcularla de forma manual utilizando cualquiera de estas herramientas. La más práctica sería la de la regla, porque con la regla solamente le das de un punto hacia otro y ya te da el dato, y cuando le das clic en cualquier otro lado de la pantalla, automáticamente la herramienta desaparece. Aparte de esta herramienta, te marca cuántas barras o cuántas velas hubieron en exactamente desde que inició el movimiento hasta que finalizó, y te lo da también en términos de días y horas. Eso quiere decir que 122 barras en temporalidad de una hora representan 7 días y 2 horas, lo que se tardó el precio de subir desde este punto hasta este punto en 648 pips. Ahora, también podemos ir y ver otras paridades no tan comunes como son los índices, los cuales me gustan mucho operar también. Vamos a ver los índices. Y uno de los índices que más tiene volatilidad es el Nasdaq. Es el Nasdaq, perdón. El Nasdaq mueve muchos pips o puntos. Y si nosotros nos fijamos, aquí estamos en una hora, hubo un movimiento desde este punto hasta este punto ahorita. El mercado está abierto y ha habido una oscilación o una volatilidad de aproximadamente, ¿cuántos pips dio? Dio 944.4 pips en 127 barras que representan 7 días. Me encanta operar los índices porque son movimientos muy fuertes y más aún en este índice porque el índice del Nasdaq representa las 100 empresas mundiales de tecnología más grandes que existen. Y en la actualidad, como atravesamos esta pandemia, pues las empresas de tecnología están teniendo un crecimiento extremadamente fuerte y eso se ve reflejado en este gráfico cuando nosotros vemos que los precios se van hacia la alza. Eso quiere decir que hay una buena demanda de las personas utilizando empresas o tecnología. Ok, vamos a dejar la clase hasta acá. Espero que te haya gustado, que lo practiques, que vayas al mercado, que utilices las herramientas, sepas dónde se pueden encontrar, que las ubiques, y si las vas a utilizar seguido, lo que puedes hacer es perfectamente eso, trazarle o colocarle una estrellita para que te queden acá por defecto, y esta estrellita tiene que estar activa. Si esta estrellita no está activa, las herramientas favoritas se te desaparecen. Y si las tienes activas, pues vas a poder utilizarlo, ¿ok? Excelente. Nos vemos en el próximo video. Para mí ha sido un gusto y un placer nuevamente acompañarlos. Por favor, practica, 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 practica. Nada más en la práctica te ayudará a comprender con exactitud por qué es que los mercados financieros se mueven como lo hacen. Gracias, nos vemos en el próximo video.